Buenas tardes, maestro. Fernandópolis, qué gusto verlo. ¿Cómo le va, maestro? Muy bien, Fernandópolis. Es un placer verlo y que llegue temprano a esta cita. Gracias, maestro. ¿Sí sabe de qué vamos a hablar ahora? No, maestro, ¿de qué vamos a hablar? Tome asiento. Vamos a hablar acerca de la filosofía de la Edad Media. Como usted sabe, somos filósofos nosotros. Sí, maestro. Muy bien. ¿Tiene alguna idea de por qué estamos vestidos así? No. Porque la filosofía griega es la que ha influido más en todas las filosofías. Ha influido en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam y en varias más, y ha creado diversas ramas. Pero ubiquémonos. Escriba, por favor. Sí, maestro. Primero le hablaré yo acerca de la Alta Edad Media y usted después continuará con la Baja Edad Media y algo del Renacimiento. Renacimiento, apunte. La Edad Media es el tiempo histórico en donde se cae el Imperio Romano de Occidente. Así es. Levante esas cejas más porque es importante. El Imperio Romano de Occidente cae y solamente queda el Imperio Bizantino. Eso es lo que hace que comience el imperio, la época de la Edad Media. Termina en 1492, fecha en que usted va a hablarnos acerca de todas las filosofías que estén en ese momento. La religión dominante, de hecho impuesta por el imperio, era la religión católica. Sin embargo, al caer el Imperio Romano, todo el imperio se divide en reinos. Y de ahí que cada quien da cierta libertad de pensamiento a algunas personas. Comenzamos con los patrísticos. Ellos fueron los que le dieron la unidad a lo que era la iglesia cristiana, que ya se llamaba en ese momento católica, que significa universal. Sí. Ya sabe el concepto romano de dominar todo el mundo. Siempre, siempre. San Agustín y muchos más se basaron en los escritos de Platón, pero más bien en el neoplatonicismo. ¿Lo apuntó? Sí. Muy bien. El fundador del neoplatonicismo es un filósofo llamado Plotinio. Él dio cierto giro a las ideas de Platón, convirtiéndolas en una filosofía más amigable y que entrelazaba a lo que era la religión dogmática cristiana con las ideas de razón de todos los filósofos griegos. Era importante, por lo tanto, que se llegara a ese punto intermedio. San Agustín, influenciado por Plotinio, intentó dar ese enfoque y de hecho fue uno de los enfoques más fuertes que hubo y más influyentes. Vamos a resumir lo que es el neoplatonicismo y en qué punto se encaja con el cristianismo. En primera instancia, el neoplatonicismo cree en un ser llamado el Uno. Así es. Es un ser único, grande, omnipotente, omnisapiente y que abarca el todo. Sin embargo, es difícil llegar a él. De él sale otro ser que deriva del Uno, al que le llaman el Nous. El Nous es un espíritu. No se ha logrado llegar bien a su traducción, sin embargo, el Nous es un espíritu y es la fuerza activa. Se ha llegado a comparar el Uno con el Sol y al Nous con la luz. La luz no es el Sol, pero gracias a ella se refleja y sabemos que está el Sol.
Ese es el nous. Y en tercer punto, tenemos el alma. Aquí hay un ligero conflicto, o pudiéramos llamarle gran conflicto con el cristianismo. Si usted se da cuenta, hay tres partes en todo esto. El uno, el nous y el alma. El alma somos todos nosotros. Sin embargo, en el cristianismo existe una tercera persona de la Trinidad llamada Jesús. Lo que hace el neoplatonicismo es que no reconoce esa autoridad. Sin embargo, en todo lo demás, la idea trinitaria existe. Para los neoplatónicos, el alma sale del nous, llega aquí, toma esta forma y tiene contacto sensorial con todo lo que hay en el mundo. Sin embargo, al abandonar este cuerpo, regresa al mundo. Sí. Así es. Esa es la teoría neoplatónica. Maestro. Si usted nota, hay tantas congruencias con la filosofía cristiana, con la filosofía judía y con la islámica, que eso lo hace, que influencia todas estas. San Agustín comienza con toda esa filosofía y la adapta y deja las bases firmes de lo que es la filosofía cristiana. Y después de él, ya entrados en la Edad Media, Boecio, uno de los grandes pensadores cristianos, católicos, ahora sí, un católico, que igualmente se deja influenciar por el neoplatonicismo, da las bases filosóficas que durarán hasta mediados del siglo XII. Él escribió un libro que se llama La Consolación de la Filosofía. En ella, en ese libro, él hace una alusión, mientras estaba esperando su pena de muerte, de cómo la filosofía llega y lo visita en forma de una mujer y le empieza a explicar el carácter de Dios y cómo es que las razones de lo que aparentemente es injusticia en este mundo no son tales, sino más bien que nosotros no alcanzamos a entender todo lo que es la infinita sabiduría de Dios. Y como no conocemos todas las cosas que rodean a todos los hechos, nuestro conocimiento es muy limitado y pareciera para nosotros que hay injusticia, pero no hay tal. La filosofía le explica eso y ese libro llega a ser la base para muchos de los estudiosos de la Edad Media. Después de Boecio está Casiodoro. Casiodoro es el segundo filósofo y fundador de una escuela llamada Vivier, en donde se funda la escuela escolástica de la cual usted me va a hablar. Muy bien, maestro, gracias. Pues hice mis apuntes en la otra clase que tomamos y me dijo usted que la Edad Media Baja comienza en el 525 después de Cristo, Así es. cuando Justiniano cerró las escuelas de Alejandría. En esta segunda etapa se le conoce como el oscurantismo, que durará 500 años. También se le conoce por el estancamiento del saber y la muy conocida Inquisición. En los siglos XIV y XV surge la escuela filosófica escolástica. La escuela escolástica intenta utilizar la filosofía griega para entender la revelación. Escolástica, su nombre quiere decir escuela, que viene del latín escola, ¿verdad? Muy bien. Su método era la lectura, las disputas académicas y las publicaciones. Y ahí surgen dos tipos de escuelas: la facultad de artes y la facultad de teología. Cabe mencionar, maestro, como hecho trascendental, para el año 1200 surgen dos importantes órdenes, los dominicanos y los franciscanos.
Ellos profesaban con un voto de pobreza, trabajaban apelando a la buena voluntad de la gente. Su doctrina ha durado hasta nuestros días. De las enseñanzas de Aristóteles surgieron dos filósofos árabes como Al-Farabi y Avicena, y de los judíos Averroes y Maimónides. Ellos fueron los que tradujeron las enseñanzas de Aristóteles del griego al latín. Y de ahí surge una escuela llamada neo-aristotelismo, ¿verdad? Así es, maestro, así es. Estas traducciones se iniciaron muy importante en esa época. Y ahí surgen el aristotelismo ecléctico, el aristotelismo heterodoxo y el aristotelismo latino. En esa época también surge el más importante de los escolásticos, Tomás de Aquino. Muy bien. Él organizó el conocimiento de su tiempo y lo puso al servicio de la fe. Creó una síntesis filosófica de Aristóteles, Agustín, Averroes, Avicena y Maimónides con las enseñanzas de la Biblia y la doctrina cristiana. Bastante ecléctico. Él buscaba la relación entre fe y razón, la existencia de Dios. Creó una cadena de causas que nos lleva a una causa primera, que es Dios. En ese siglo inicia la crisis secular. En el siglo XIV era una crisis de pensamiento medieval. Fe y razón se separan definitivamente. De la orden franciscana se destacan Duns y Escoto. Duns, Escoto y Guillermo de Ockham. Juan Duns establece la separación entre razón y fe, porque decían que eran dos tipos de conocimientos diferentes. Volvemos a los puntos originales de donde partimos todos. Él decía que la voluntad era la que nos llevaba a Dios y no el entendimiento. Ni la razón. Ni la razón, por supuesto. Guillermo de Ockham decía que la separación de razón y fe sobre la existencia de Dios no puede demostrarse racionalmente porque el conocimiento humano se funda en la observación. También es conocido Guillermo de Ockham por la navaja de Ockham. Renacimiento, entramos al Renacimiento material de hoy. Dígame, Sí. comencemos con el Renacimiento. Las características del pensamiento renacentista eran el humanismo, naturalismo, antropocentrismo, una nueva visión de la naturaleza, un tanto filosófica, teosófica y científica. Y ya no tanto basado en la religión. Ajá. Las tendencias filosóficas de ese tiempo eran el platonismo renacentista, Así el es. aristotelismo renacentista, el eclecticismo y el escolástico renacentista. En la filosofía de la naturaleza encontramos a Nicolás de Cusa. Su obra más importante era Docta Ignorata. Él concibe a Dios como una unidad de síntesis armónica. Dos dificultades del conocimiento fueron la razón y el entendimiento. Siempre. Defiende el panteísmo, que dice que Dios es en todas las cosas. De la misma filosofía de la naturaleza está Giordano Bruno. Tiene obras importantes como La expulsión de la bestia del infinito, Universo y mundo, entre otras. Él decía que Dios trasciende, la naturaleza es infinita y el principio del movimiento es Dios. También en el conocimiento de la naturaleza experimental encontramos a Francisco Bacon. En la teoría política encontramos a Maquiavelo con su obra utópica y teorías y un naturista. Él termina el periodo con la revolución